Yo quiero que usted me acompañe a orar para que esta palabra, este alimento, entre en cada uno de nosotros, para que caiga en un terreno bueno. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por este mensaje, por esta palabra que tú nos has traído en el día de hoy. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra produzca fruto en mi vida, en nuestras vidas. Oramos para que tu Espíritu Santo que está aquí y todos los ángeles que tú has apostado en este lugar ministren a nuestras vidas. Padre, queremos salir completamente transformados y restaurados. Queremos salir con una visión más clara de lo que tenemos que hacer. Queremos salir de aquí, Señor, dependiendo completamente de la guía de tu Espíritu Santo, no dependiendo de nosotros mismos. En el nombre poderoso de Jesús, cancelamos toda agenda de Satanás, toda agenda de distracción a través de teléfonos celulares, a través de redes sociales, de teléfonos, Padre, no importa, de pensamientos que vengan de manera aleatoria a nuestras mentes. Toda agenda de Satanás sea ahora mismo desarticulada en el nombre poderoso de Jesús. Nos conectamos en un mismo espíritu y oramos por nosotros y también por todo creyente alrededor del mundo que en este momento esté escuchando tu palabra, para que ellos también sean transformados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, retomamos entonces la serie Desvíos. Y hoy estamos en la parte número 4. En la parte 1, 2 y 3, Dios nos habló, entre otras cosas, de qué es un desvío. Desde el punto de vista del que estamos hablando. Dios nunca lleva a nadie desde donde está hacia su destino en línea recta. Dios siempre utiliza otras rutas que nosotros llamamos desvíos. El propósito de los desvíos, entre otras cosas, es entrenarnos, es prepararnos y desarrollar nuestro carácter. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al destino, para que cuando nos encontremos con el propósito de Dios y lo que tenemos que hacer, nosotros estemos debidamente preparados y maduros para poder ejecutar. Amén. Hemos visto y estamos ilustrando esta serie a través de la vida de José, el hijo de Jacob, que teniendo 17 años, Dios le dio 2 sueños. Un sueño donde todo el mundo, incluyendo su familia, se postraban delante de él. Dios le estaba hablando a José de que llegado el momento, él iba a estar en una posición de gobierno. Él iba a estar en una posición de mucho poder, pero con la intención de que él utilizara ese poder para influenciar y para hacer el bien. Ahora, luego del sueño, Dios metió a José en un desvío. Sus hermanos se levantaron contra él, lo metieron en una cisterna, lo golpearon, luego lo vendieron como esclavo. Él fue a parar a la casa de Potifar, el general del ejército de la nación más poderosa en ese entonces, Egipto. Llega como esclavo y allí en casa de Potifar, Dios dio señales de que él estaba con José, al punto tal que hasta su jefe, que era un no creyente, pudo ver que Dios estaba con José y que todo lo que él hacía era prosperado. Y en ese entonces hablábamos, ¿qué fue lo que hizo José? Que hasta un no creyente se pudo dar cuenta de que Dios estaba con él. ¿Qué estaba haciendo José? Que alguien que no conocía a su Dios se diera cuenta de que ese Dios que él no conocía estaba con este hombre esclavo. Y lo que José hizo fueron 2 cosas. Todo lo que él hablaba y todo lo que él hacía estaba alineado. José hablaba de su Dios, reconocía a Jehová de los ejércitos, pero cuando él actuaba de acuerdo a lo que ese Dios demandaba. En pocas palabras, José tenía una relación correcta con Dios en todo momento. Hablábamos también, hacíamos la pregunta, ¿está la gente
reconociendo que Dios está contigo por lo que tú haces y por lo que tú dices en tu casa, en el trabajo, en el colegio y en la universidad. Cuando tú caminas, te señala la gente diciendo, Dios está con ese hombre, Dios está con esa mujer. Si eso no ocurre así, entonces algo está fallando. José descubrió que aún fuera de la carretera que lo llevaba directamente hacia su destino, él se dio cuenta que estaba en un desvío, pero él sabía que Dios estaba con él, producto de su actitud hacia Dios, de querer buscar y tener una relación correcta con él. La primera parte fue el propósito de los desvíos, luego la segunda fue la prueba de los desvíos, no me acuerdo cuál fue el nombre de la tercera, pero hoy, la de hoy se llama la promoción en el desvío. La promoción en el desvío. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Amén. ¿Cuántos están listos? Ok, muy bien. José estaba en casa de Potifar, pero a esta altura se encuentra en la cárcel. Fue metido en la cárcel y la última vez que hablamos de esta historia, José recibió la visita de dos oficiales del faraón, el panadero y el copero. El panadero era quien preparaba los alimentos. El copero era quien probaba los alimentos, especialmente las bebidas, para asegurarse de que no estuvieran envenenadas. Estas dos personas fueron apresadas y metidas en la misma cárcel que estaba José. Y miren qué ocurrió. El capitán que lo mandó a meter preso, Potifar, cuando trajo estos dos presos, llamó a José para que cuidara de ellos. Porque él todavía seguía reconociendo en ese momento que Dios estaba con él. Y cuando esto ocurre, entonces José está lidiando con un problema que ellos tienen, están presos y ambos tuvieron un sueño. Y cuando tuvieron el sueño al otro día, al no saber lo que significaba el sueño, estaban preocupados. Y José los vio preocupados y les preguntó, ¿qué les pasa? Todo eso está en el capítulo 40 de Génesis, si quiere puede anotarlo, todo esto que estoy hablando. Él le pregunta, ¿qué les pasa? Y ellos responden, es que anoche tuvimos un sueño y no sabemos qué significa ese sueño. No entendemos qué significa ese sueño. Esa es una cultura donde ellos sabían que Dios, los acontecimientos eran revelados a través de sueños. Entonces, cuando ellos les dicen, no sabemos cómo interpretar los sueños, José, en el capítulo 40 de Génesis, le dice a ellos dos, es Dios quien da la habilidad de interpretar los sueños. Lo primero que José hace en esta parte es que él, caminando por la cárcel, ¿cuántos saben que estar preso es un problema? Dígale a la persona que está a su lado, no te distraigas. Pon atención, que Dios te está hablando. Lo primero que José hizo en ese momento es que aún estando en problemas, él comenzó a servir y a ministrar a otras personas que tenían el mismo problema que él tenía. Ellos estaban presos y él se acercó y le dijo, ¿qué les pasa? Cuando tú estás en un desvío, cuando tú estás en una situación, una de las cosas que Dios busca como señal de tu preparación es que aún tú teniendo un problema, no importa el que sea, tú abras los ojos para ver quién está en el mismo problema que tú tienes para que tú lo ayudes. Dios anda buscando esa actitud. Si alguien está enfermo y tú tienes un diagnóstico, dime qué te pasa. Vamos a orar por tu sanidad. Si alguien tiene un problema en su matrimonio o en su familia o en el trabajo o en el negocio o de lo que sea y tú estás en el mismo problema, que eso no sea un obstáculo para que tu actitud de servir y ministrar a otros con lo que te está pasando a ti, que tu problema no sea un obstáculo para que tú muestres esa actitud. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo segundo que José hace es que cuando él sabe cuál es el problema, él reconoce delante de ellos que el problema de ellos tiene solución, pero que no es él la respuesta, sino Dios. Y esto es muy importante porque una señal de inmadurez es cuando Dios empieza a usar a sus hijos
De repente usted comienza, ora por alguien y se soluciona el problema. Usted ora por alguien que tiene una enfermedad y Dios lo sana. Usted ora por alguien que está desconsolado y de repente recibe paz. Uno de los signos de inmadurez es usted llegar a pensar que fue usted que lo hizo. Y créame, nunca es usted, nunca somos nosotros, siempre es Dios. Y en la medida en que nosotros reconozcamos que es Dios, Dios es quien nos usa como instrumentos. Nosotros somos las manos de Dios, somos los ojos de Dios, somos la boca de Dios en todo momento para que Él nos use para hacer su obra aquí en la tierra. Cuando alguien presta ayuda, cuando alguien da algo, no es la persona quien lo está dando, es Dios que lo hace a través de la persona. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios es que lo reconoce. Ellos le cuentan el sueño a José y él le da la interpretación al panadero y al copero. Al panadero, básicamente lo que le dijo es: en 3 días te van a venir a buscar y te van a matar. Cualquiera no quiere saber ese sueño, ¿verdad que no? Pero al copero le dijo: en 3 días te van a venir a buscar, te van a liberar y te van a restituir a tu posición de nuevo. Y ocurrió así mismo. Llegados los 3 días, vinieron a buscarlos, y en el capítulo 40 de Génesis aparece José diciéndole al copero: mira, cuando tú estés allá afuera, acuérdate de mí. Vamos a leerlo. Le dice: dice en el verso 15 del capítulo 40 de Génesis 14: te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor. Cuando las cosas te vayan bien, háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. En pocas palabras, José le dice a este hombre: mira, yo te ayudé, fue Dios que lo hizo, pero yo estuve dispuesto a hacerlo. Cuando tú salgas, acuérdate de mí. Nada de malo en eso. Acuérdate de mí, háblale al faraón. Pero en el verso 23 del mismo capítulo 40 dice: sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Imagínense a José esperando que en una semana, en 10 días, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, pasan 4 meses y nada ocurre. Él sigue preso en la cárcel. ¿Por qué? Porque el jefe de los coperos se olvidó completamente de él. Ahora, hay un momento en los desvíos de la vida en que una persona alcanza la madurez que necesita para que Dios lo vuelva a colocar en la carretera expreso que lleva hacia el propósito al cual Dios lo ha llamado. La pregunta es: ¿cómo saber cuando tú estás a punto de dejar el desvío para entrar en la carretera expreso hacia tu destino? Eso va a ocurrir cuando tu preparación, la de tu carácter, se alinea al propósito de Dios. Cuando tu tiempo, tú lo sometes al tiempo de Dios. En estos días yo estaba reflexionando sobre algo. Yo solo, hablando con el Señor. Y hablando con el Señor me dijo, estamos hablando de carácter, de desarrollo y todo eso. Y el Señor me dijo: tú tienes un carácter débil. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ustedes entienden que tienen un carácter fuerte? Levanten la mano. Les voy a permitir. ¿Cuántos de ustedes piensan que yo tengo un carácter fuerte? Sean sinceros. De este lado no veo manos levantadas. Jason, gracias por ser sincero.
Dios me dijo que yo tengo un carácter débil. ¿Y saben qué fue lo que me dijo el Señor? Hay una diferencia entre temperamento y carácter. El temperamento es con lo que uno nace. Viene como en el ADN de uno. Y mi temperamento es un temperamento agresivo e intenso. Aprovecho para confesar, yo soy, y es algo con lo que yo estoy luchando, alguien que interactuando con alguien fácilmente ofendo sin darme cuenta. Mis facciones y mi ímpetu, mi temperamento, ofenden fácilmente a mucha gente, hasta que la gente me conoce, entonces me entiende, y cuando me ven, dicen, ese es su temperamento, eso no es lo que él significa. Pero como todo el mundo no me llega a conocer tan rápido, mucha gente en la iglesia y en todos los sitios se ofende fácilmente conmigo, por mi temperamento. Y Dios me dijo, el carácter es algo que se desarrolla. Y Dios me dijo, tu carácter es débil porque aún teniendo un mal temperamento, son los de carácter fuerte los que lo ponen en control. ¿Me están siguiendo? Pero cuando tú eres una persona con un temperamento agresivo y tú no logras controlarlo al punto de que no afecte a otros, entonces tu carácter todavía no está fuerte. ¿Cuántos me están siguiendo? Dios nos saca del desvío y nos lleva de nuevo a la carretera en el momento en que nuestro carácter se alinea al propósito que Él quiere para nosotros. Cuando nuestro carácter ha sido desarrollado al punto que está como tiene que estar para dominar el temperamento y está lo suficientemente fuerte como para cuando voy a tomar una decisión, en vez de yo ir y hacer, en vez de pedirle opinión a mi esposa o a un amigo o a alguien, mi primera acción es pedirle dirección a Dios. Una persona tiene un carácter fuerte, no estoy hablando de temperamento, cuando ha llegado al punto en que cada cosa que va a hacer, primero consulta al Espíritu Santo. Y luego Dios le señala, ve donde Luis, habla con tu esposa, habla con fulano, o Dios simplemente utiliza a alguien, o simplemente no utiliza a nadie. El Espíritu te habla a ti mismo, o te da una revelación cuando tú escuchas una prédica, o cuando tú estás leyendo la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, tú estás listo para entrar en la carretera de nuevo. ¿Qué es lo que está a punto de pasar con José en esta historia? Ya él lleva 14 años después de los sueños, pasando por todo menos la experiencia de vivir lo que Dios le había prometido. Y está a punto de salir. Pero él no va a salir. Tú no vas a salir de lo que sea que te está pasando hasta que tu carácter no esté alineado. Si tú sigues en el desvío, es porque el carácter no está alineado todavía. Tú puedes tener el carácter desarrollado al nivel que Dios lo quiere, pero a lo mejor no es el tiempo de Dios todavía. Dos cosas: carácter desarrollado y alineación al tiempo de Dios. Como Jesús le dijo, líbrame de esta copa, mas no se haga en este momento mi voluntad sino la tuya. Y esto es muy importante, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros lo escuchemos y que tengamos nuestro corazón abierto. ¿Para qué? Porque nosotros necesitamos ser transformados. Todo el que está aquí necesita de manera urgente, es vital, cuestión de vida o muerte, literal, que nosotros desarrollemos la habilidad de depender del Espíritu Santo, de escuchar su voz, de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en medio del ruido, en medio de cuando las situaciones, todos los palitos se le están cayendo, todo viene encima, viene el faraón, el mar está en el frente, en medio de situaciones como esa. Nosotros necesitamos desarrollar la habilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero la habilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo viene cuando una gente dispone de manera intencional ser guiado por el Espíritu y no por la carne. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Entonces, hay tres cosas que ocurren, tres señales que ocurren que tú puedes buscar para saber
Cuando durante el desvío Dios está a punto de promoverte y meterte de nuevo en la carretera que te lleva expreso al lugar. 3 señales, y las voy a mencionar rápidamente con el tiempo que me queda. Número 1, anótala que esto es importante. Número 1, tú estás a punto de salir del desvío y entrar en la carretera expreso hacia el propósito, hacia el destino. Número 1, cuando llega una decepción en el momento que pensabas que ibas a salir. Cuando llega una decepción en el momento que pensaba que ibas a salir. O cuando llega una decepción en el momento que tú menos lo esperas. Porque si tú estás preso, o tienes una enfermedad, o tienes problemas financieros, o hay problemas en tu trabajo, o tienes problemas con tu familia, con un hijo, con tu esposo, con tu esposa, y tú estás envuelto en medio de eso, la gente emocionalmente como que medio se acostumbra a eso cuando lleva mucho tiempo en esa condición. Pero a lo largo de ese desvío, Dios comienza a dar señales como se la dio a José. Mandó al panadero, mandó al copero, y esta gente, él vio a través de Dios que uno de ellos iba a volver nada más y nada menos que donde el faraón, alguien que tenía el poder de sacar a José de su situación. Y José en lo humano dijo, esta es mi oportunidad. Dios me está hablando. Llegó la persona que me va a resolver el problema. ¡Wow! Le interpreto los sueños, reconozco que fue Dios. Y exactamente comienzo a contar los días. Y cuando llega el tercer día, dicen copero, dice José, me imagino, esto es especulación, pensando, ya lo van a sacar. Óyeme, antes de irte, ponme atención. Por favor, cuando tú estés allá arriba, cuando tú estés con el faraón, intercede por mí. Habla con él para que me saque de aquí. Yo estoy aquí injustamente. Por favor, habla con él para que me saque de aquí. Y José se llena de esperanza. ¿Cuántas veces no ha ocurrido eso en nosotros? Si es en un matrimonio, la mujer está orando por el marido, como le ha pasado a mucha gente de esta iglesia y de otras. Y de repente el marido dice, voy para la iglesia. Dice la mujer, wow, una señal. Todas las cosas van a cambiar en mi casa. Y está la esperanza, vuelve a resurgir. O de repente hay una persona con un diagnóstico, hacen la analítica y el chequeo y dicen, los indicadores tumorales bajaron de 35, bajaron a 3. La gente dice, wow, Dios está haciendo la obra, Dios está conmigo. O tú estás sin trabajo y de repente te llaman de una empresa. Vas a la primera entrevista. En el último trabajo tú ganabas 40 y en este te dicen el salario de entrada son 120. Tú dices, wow. Y usted es la persona más calificada de las 5 que hemos entrevistado. Y luego te llega el email dándote las gracias por haber participado porque otro candidato fue elegido, o otra candidata fue elegida. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Tú de repente ves una señal, ves una luz y de repente como que Dios dobla a la izquierda en vez de seguir hacia tu casa. Viene para tu casa, llega a la esquina, lo estás esperando y de repente dobla a la izquierda y se va. Dios está a punto de sacarte del desvío y meterte en la carretera cuando tú recibes un gran desengaño y Dios dobla a la izquierda en vez de seguir derecho hacia donde tú estás. Y tú te preguntarás, ¿y por qué Dios hace eso? Yo no soy tan necio para pensar que yo sé por qué lo hace. Yo sé una de las razones, que es la que voy a compartir con todos los que estamos aquí. Imagínate, José le interpreta el sueño, habla con el copero y el copero llegando le dice, estoy aquí porque hubo un hombre, mira, tú tienes que sacarlo, y vienen y sacan a José y lo dejan libre. Y probablemente, ¿qué hacen con José? Lo mandan para su casa, lo dejan libre para que él vaya a su casa. No sé si iba a ir a su casa porque sus hermanos fue lo que lo metieron ahí. Su papá piensa que él está muerto. Pero ponte a pensar en el panorama. Lo primero que hubiera ocurrido, ¿saben qué es? Que José pudo haber llegado a pensar que fue por él que él salió de ahí. Y Dios no comparte su gloria con nadie.
Tú tienes que entender que cuando Dios actúa, Él va a actuar y no va a usar ni tu inteligencia, ni tu experiencia, ni tu preparación, ni el nivel, ni las personas que tú conocen. Nada de eso sirve cuando Dios quiere actuar. Y Él tiene que doblar a la izquierda algunas veces cuando tú estás esperando, luego que tú has actuado, porque Él tiene que asegurarse que tu carácter sea el correcto. Y una persona con el carácter desarrollado, con el carácter fuerte, es alguien que entiende que todo lo que pasa en este planeta y en el universo viene por la mano de Dios. Nada se mueve si no es por su mano. Nada ocurre si no es porque Él interviene. Solamente cuando Dios habla, las cosas ocurren. Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Pero nosotros podemos llegar a pensar, wow, yo le interpreté el sueño a él y le dije que me ayudara y me ayudó. Y ahí está José, probablemente, esto es una hipótesis, saliendo, wow, este asunto de los sueños me va a llevar lejos a mí. ¿Y ahora para dónde voy? Cojo un motoconcho y me voy para donde están mis hermanos. ¡Hey! Mírenme aquí. Usted fue el faraón que me soltó, pónganse bien conmigo, toditos ustedes. Porque voy donde el copero, que es de lo mío, y hablo con él para que le dé un escarmiento a ustedes. Una de las señales. Pero mira lo que dice la palabra. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 1. Verso 8, oye lo que dice. Wow. Perdón. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8. Ahora sí. Dice Pablo, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Verso 9. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿Dejaron de confiar en quién? Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solamente en Dios, quien resucita a los muertos. En pocas palabras, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él y solamente en Él. Mucha gente piensa que la palabra que dice, pues Dios no te tentará o te meterá en una prueba más allá de lo que tú puedas soportar. No es eso lo que quiere decir el texto. Aquí aclara de que Dios te va a poner en pruebas más allá de lo que tú puedas soportar. ¿Sabe para qué? Para quebrantar tu autoconfianza en ti mismo. Tu carácter, el mío, nuestro carácter, no va a estar fuerte o desarrollado mientras nosotros sigamos confiando en nosotros mismos. Dice aquí Pablo, de hecho esperábamos morir. Como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos. Llega un momento en que la situación se hace insostenible. Ya no aguanto más. ¿Quién ha estado en ese momento? ¿Quién ha estado en situaciones aquí? Ya no aguanto más. Ya en cuestión de días, en una semana se acabó todo. Yo no sé lo que voy a hacer. ¿Cuántos han estado ahí? Dice aquí, pensábamos que íbamos a morir y como consecuencia de eso, dejamos de confiar en nosotros mismos. Y aprendimos a confiar solamente en Dios. Nosotros necesitamos aprender a confiar solamente en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que son muy buenos confiando en Dios para una cosa, pero hay otras que estamos tan apegados a ellas que le decimos al Señor, mío,
Como Daniel cuando tiene un vaso de agua. Daniel, dámelo. No, no, mío. Y te mira así. ¿Cuántos quieren que su carácter sea desarrollado? Levante su mano si usted quiere. Tengo noticias para usted. Si tú quieres que tu carácter sea desarrollado y todavía tú confías en ti, en alguna de las áreas de tu vida, Dios te va a llevar a un extremo donde tú piensas que te vas a morir. ¿Sabes para qué? Para que tú aprendas a desconfiar de ti. No confíes más en ti, comiences a confiar en Dios. Lo que Dios haga depende de el nivel de control que tú quieras soltar para dárselo a Él. Y aquí hay mucha gente que le gusta controlarlo todo. ¿Qué tú estás mirando? Deja ver. De hecho, en la vieja forma de la cual el mundo ha evolucionado, gracias a Dios, las empresas que se quedaban estancadas eran o son aquellas donde todo se centraliza en una persona, donde no se delega. Y eso viene de un ejercicio producto de una necesidad de control que tenemos muchos de nosotros. Y si tú eres hijo de Dios o hija de Dios y tu carácter ha de ser desarrollado como tú quieres que sea desarrollado, producto de que levantaste la mano, Dios entonces, si tú sigues conmigo, Él te va a romper, te va a quebrantar para que tú sueltes. Porque mientras tú sigas teniendo el control o queriendo tener el control, porque nadie tiene control de nada, eso es una ilusión. Todo es una ilusión. Dios es que tiene control de todas las cosas, pero Él necesita que nos alineemos a eso. Y Dios quiere liberarnos de nosotros mismos, de nuestra autosuficiencia. Tenemos la experiencia, el trabajo, los recursos, conocemos la gente adecuada, pero estamos en control. Venimos a la iglesia y hacemos una oración para lucir espirituales, pero la realidad es que aún pretendemos seguir en control. La autosuficiencia nos mantiene en el desvío. Dios permite pruebas, desvíos, cuando quiere liberarte de tu independencia. Dios quiere que tú seas una persona dependiente, que un poco opuesto a las naciones, tú celebres el día de tu dependencia a Dios. Número 1, Dios está a punto de sacarte del desvío y meterte en la carretera cuando llega una decepción en el momento que tú pensabas que ibas a salir. Número 2, Dios crea una situación para resolverla a través de ti. Número 2, Dios crea una situación para resolverla a través de ti. Génesis 41, verso del 1 al 7, dice así: 2 años después, o sea que el copero se olvidó por 2 años, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ella, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas raquíticas se comieron a las vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño el faraón despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño.
Esta vez vio 7 espigas llenas de granos, robustas y hermosas, que crecían en un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta que era un sueño. Todo era un sueño. Verso 8. A la mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó el sueño, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaba. Diga conmigo, ninguno pudo. Entonces, miren cómo ocurren las cosas. José se llena de ilusión, le dice a alguien, ayúdame, y esa persona se olvida por completo de él. Pero Dios, mientras él seguía en la cárcel, probablemente decepcionado, su relación con Dios seguía siendo la correcta. Y sin él darse cuenta, Dios estaba gestando algo en otro lugar. Dios había puesto 2 sueños en el hombre más poderoso de aquella ocasión, que lo inquietaron, que lo llenaron de ansiedad, que le crearon un gran problema. Y dice el verso 8, que cuando esa situación difícil llegó, él llamó a los expertos, llamó a la gente con experiencia. Déjeme decirle, los magos de Egipto tenían poder, pero su fuente era Satanás. Y usted lo ve en el Éxodo, que ellos tiran serpientes, se convierten en varas, etc. El faraón, como es natural, tengo un problema, me siento perturbado, tengo que llamar a los expertos. Y eso fue lo que él hizo, llamó a los expertos. Pero dice la palabra que ninguno pudo resolver el problema del faraón. Ninguno pudo decirle lo que estaba pasando. Cuando Dios te está preparando algo, Él no dejará que la sabiduría humana resuelva el problema. Él no lo va a permitir. Porque si la sabiduría humana lo resuelve, si tú lo puedes resolver, entonces Dios no recibe gloria. ¿Por qué Dios tiene que recibir gloria? Porque cuando un ser humano le da gloria a Dios es porque tiene un corazón sano. El interés de que la gente le dé gloria a Dios, para Dios, entre otras cosas, es que cuando una gente hace algo y le sale bien, toma una decisión y el negocio prospera, sus hijos son educados, su matrimonio está funcionando, solamente una persona que tenga el entendimiento de saber que todo eso está ocurriendo, no porque él o ella es bueno, sino porque Dios así lo ha permitido. Entonces Faraón llama a los expertos, pero ninguno pudieron resolver, porque Dios hay momentos que no va a permitir que ningún hombre, ninguna sabiduría humana resuelva un problema que él tiene separado para que alguien en particular sea el instrumento para resolverlo. Cuando tú tienes una situación y no ves la solución, quizás sea tiempo de meter a Dios en el asunto. Cada vez que tú introduces sabiduría humana en un problema en el que tú has estado, o en un problema que se ha estado repitiendo y repitiendo y repitiendo, cada vez que tú introduces tu sabiduría, vas a seguir permaneciendo en el desvío. Eso te va a alejar de la carretera. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es? Bueno, lo voy a decir en inglés. Candy apple, manzanas dulces. Yo mandé una foto, a ver si los muchachos están atentos y me la pueden poner. Mírenla ahí. Es una manzana, generalmente es verde. En la feria la toman y la introducen, la zambullen, como decimos, en una salsa de caramelo que es pura azúcar. Pura azúcar. Los niños por lo general no comen manzanas, pero si tú le das una manzana de estas revestida de azúcar de color rojo, ellos comienzan y acaban comiéndose la manzana. La manzana tiene un alto poder nutritivo, pero dicen los nutricionistas
que en el momento que tú tomas la manzana y la metes en el azúcar, automáticamente le quitas su valor nutritivo. ¿Cuántos me están siguiendo? Eso mismo ocurre cuando tú vienes a la iglesia y Dios te da una palabra y el lunes por la mañana tú zambulles esa palabra en el azúcar de tu propia opinión, en el azúcar de la opinión de tu esposa, en el azúcar de la opinión de tus amigos, de lo que tú debes hacer al respecto. Pero ya Dios te habló. Dios te dio la manzana, te dio el manjar aquí metido, pero el lunes, como a ti no te gusta quizás el sabor de lo que Dios ha dicho, pues entonces tú vienes y destruyes el valor nutritivo de algo que Dios te dio. Una manzana, una palabra. Y la zambulles en azúcar. En el azúcar de la opinión tuya. De lo que tú quieres hacer. Mientras nosotros sigamos buscando sabiduría humana en todas nuestras situaciones, vamos a seguir en el desvío. Y la muestra de eso es que vamos a tener situaciones que se repiten. Y se repiten. Y se repiten. Déjame decirte algo. A Dios no le importa nada de lo que tú tengas aquí en la tierra. A Dios le importa tu alma. Le importa que tu alma sea salva. Por eso dijo a través de Jesús que si tu mano te impide entrar en el reino, córtatela. Si tu ojo te impide entrar en el reino porque tú estás en pecado, sácatelo. Y Dios te va a mantener en el desvío mientras tú no tomes la decisión consciente e intencional de identificar las áreas que tú estás mío y que tú vayas delante de Él, pidas perdón y te arrepientas y le entregues el control total de esas áreas a Dios. Mientras eso no pase, seguimos dando tumbos y vueltas. La tradición y la sabiduría humana elimina el valor de la sabiduría de Dios. Por eso la gente viene a la iglesia cuando tiene un problema y no entiende por qué sigo en el mismo problema. Los pastores oraron por mí. La hermana oró por mí. Estoy escuchando palabras. Llego temprano como Dios manda, que vengamos aquí al culto a darle una ofrenda de alabanza y adoración. Aquí es a las 10 de la mañana. Hemos dicho esto muchas veces, la gente simplemente sigue haciendo lo que le da la gana. O sea, se levanta y llega a las 11:30, llega a las 11:15. Solamente vienen a que Dios le dé el alimento, pero no vienen con una disposición de entregarle algo al Señor. ¿Siguen haciendo eso? Amén. Nadie dijo amén a eso. Dios quiere que nosotros estemos preparados para lo que Él quiere. Y por eso los desvíos. Número 1, una señal es cuando tú esperas que Dios te va a sacar y te decepciona. Número 2, Dios crea una situación para que solamente tú la resuelvas. Dios te da manzanas, te da pan, domingo, pero el lunes, como si nada existiera. Comienzas a olvidarte de todo lo que Dios te dijo. ¿Cuántos quieren salir de desvíos en lo que están? El lunes tenemos que comernos la manzana sin sumergirla en el azúcar. No la mezcles con la opinión de alguien. Métete con Dios tú en tu habitación. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y abre el oído. Y Él te va a decir, suelta eso. Y tú dices, Dios reprenda al diablo. ¿Cómo que suelte eso? Dios te lo está diciendo. ¿Cuántos saben que el plan de Dios es mejor que tu propio plan? Hasta que no tengamos la valentía de dar ese paso, no vamos a experimentar el glorioso poder de nuestro Señor. Número 3, y este es el último. Número 3, Dios te decepciona, crea una situación para que sea resuelta por medio de ti solamente. Y número 3, Dios te sorprende. ¿Cuántos aquí han experimentado
que Dios lo sorprende. Póngase de pie nada más, solamente póngase de pie. Que Dios te ha sorprendido. Tú no estabas esperando y de repente Él dobló a la izquierda y tú ibas a entrar en tu casa y cuando tú viniste a ver, estaba parqueado enfrente de tu casa diciéndote: aquí estoy. No es como tú pensabas, es como yo pienso. Lo que yo comencé en ti lo voy a terminar. ¿Cuántos pueden decir eso? Pueden sentarse. Gracias por su testimonio. Número 3, Dios te sorprende. Dice el verso 9 del capítulo 41. Finalmente habló el jefe de los coperos. 2 años más tarde se acordó el hombre. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero hay gente, él habló 2 años más tarde, pero hay gente que después, siendo José, le dicen: mira, te olvidaste de mí, pero tú estás fuera ya. Sí, pero era antes que yo quería que tú lo hicieras. Hay que cuidarse de eso. Número 9. Finalmente habló el jefe de los coperos. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Verso 11. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestro sueño y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado en un poste. Y aquí viene el verso 14 que dice: y el faraón mandó a llamar de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó delante del faraón. Desde la cisterna a la cárcel, a ser maltratado, de repente, diga conmigo, de repente. Déjeme decirle, usted tiene que leer la Biblia y buscar todos los de repente, porque Dios tiene muchos de repente. Pablo estaba en la cárcel con Silas y a la medianoche de repente ellos comenzaron a alabar y Dios hizo temblar los cimientos. Dios va a hacer sembrar los cimientos de aquello que te tiene atado. Va a romper las cadenas que te tienen escarcelado. Comienza a alabar a Dios como estamos diciendo, porque Dios viene con un de repente para tu vida. Yo no sé si alguien está escuchando lo que yo estoy diciendo, pero Dios está hablando de que viene de repente para la vida de alguien. Algo va a cambiar para bien. Dios se va a aparecer, su nombre será glorificado. De repente, Dios mandó a llamar a José: tráiganme ese hombre. Y es que Dios crea problemas que ninguna sabiduría humana puede resolver. Ninguna sabiduría humana. Y la solución muchas veces está en la persona que tú menos lo esperas. Él fue descrito un hebreo, que es lo mismo que decir nada en esa época, esclavo, y encima de eso, preso. Fue el que solucionó mi problema. ¿Te gustaría que yo lo llame? Pero rápido. Y dice la palabra que José se afeitó y se cambió de ropa antes de ir al faraón. Déjame decirte algo. Nuestras oportunidades más grandes en Dios pueden llegar cuando tú menos lo estás esperando. En medio de lo que te está ocurriendo, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno. Esos son los de repente de Dios. Ahora, ¿tuvo José tiempo de prepararse cuando lo llamaron de manera inesperada? Sí y no. Sí y no. Me llaman a mí y comienzo a buscar libros y llamo a una reunión. Explique, ¿para qué me está llamando ese hombre? Que él tuvo un sueño. Venga, vamos a hacer un análisis, foda rápidamente, a trazar un plan para yo ir con un plan y una presentación donde el faraón. Pero no fue así. Dígale que venga y que salga. Solamente le dio tiempo a bañarse, cambiarse de ropa y afeitarse. ¿Tuvo tiempo, sí o no? Ahora, ¿tú sabes por qué José fue llevado y llegó limpio? Porque él estaba listo. A pesar de estar en la cárcel con una situación adversa encima de él, José estaba listo. ¿Y tú sabes por qué él estaba listo?
porque su relación con Dios era correcta. Él estaba listo porque José probablemente nunca dejó de hablar con Dios. Él estaba listo porque él no tomaba decisiones a menos que Dios se la dijera. Él estaba listo simplemente porque su relación era correcta. Cuando tu relación es correcta con Dios, te pueden llamar a hablar en público, te pueden llamar y darte la oportunidad de tu vida. Y si tú estás en una relación correcta con Dios, Él te va a guiar a hacer y a decir lo que tienes que hacer en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque la solución no la tienes tú, la solución la tiene Él. Tú eres simplemente un vaso que Él va a utilizar si tú estás listo para ser utilizado. De repente se abrió el mar rojo. De repente, cuando todo el mundo, cuando nadie lo esperaba, José estaba delante del faraón. La pregunta es, cuando es el tiempo de Dios, ¿qué tú haces? ¿A quién tú llamas? ¿De quién tú dependes para resolver? ¿De quién tú dependes? Déjenme decirle algo. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero Dios también nos manda a tener consideración y agradecimiento por la vida de aquellos que le dijeron que sí a Él para ser utilizados para ayudarte a ti a recibir lo que Dios quiere. No recibas tu bendición ahora y mates al cartero. Porque Dios mide tu agradecimiento a Él a través de cómo tú te comportas con aquellos que Él usa como instrumento para hacer su obra aquí en la tierra. Este fin de semana se dio una conferencia que yo lamenté mucho no poder ir porque mi hijo estaba aquí, Brian, que se llamaba Lealtad versus Lealtad versus Deslealtad. ¿Cuántos tienen negocios acá? La lealtad no solamente va de los empleados hacia ustedes. La lealtad Dios la mide desde ustedes hacia los que trabajan con ustedes también. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado. La palabra de Dios dice que Dios es fiel. Esa es su naturaleza. Y Él espera que nosotros seamos fieles y leales también. Mucho cuidado. El Señor le dice a alguien hoy, viene de repente para tu vida. Póngase de pie, vamos a orar. Y cierra tus ojos por un instante. La pregunta es, cuando tú estás en problema, ¿a quién tú llamas? Cuando la situación es apremiante, aplastadora, cuando miras a la derecha y a la izquierda y no hay salida, cuando miras hacia adelante y no hay salida, y el ataque viene por la retaguardia, ¿a dónde quién tú vas? ¿A quién tú llamas? En una ocasión, Idelka y yo, y creo que los dos pequeños de nuestra casa, que eran pequeños antes, veníamos de la zona este del país y regresábamos a un evento en la iglesia y había mucha lluvia. Y con poca visibilidad nosotros íbamos avanzando y había muchos charcos en la carretera. Y el vehículo de nosotros cayó en un agujero en la carretera que explotó dos gomas, la de adelante y la de atrás, cayeron en ese hoyo. En ese momento nuestro vehículo estaba quebrantado, estaba roto, no teníamos dónde ir.
Cogimos el teléfono, buscamos el directorio del seguro y llamamos a un servicio de grúa. La grúa vino y con el carro descompuesto lo enganchó. Y el gruero cogió el carro enganchado y lo subió encima de su vehículo. Y con nosotros encima de esa grúa, el gruero, en medio de la lluvia de aquel día, nos llevó a Puerto Seguro. Nos llevó a donde nosotros teníamos que llegar. Si tú estás quebrantado por un desvío, si tú estás quebrantado o quebrantada por una situación, Dios permitió que este mensaje se predicara hoy, porque hay personas aquí que Dios está a punto de sacarlo del desvío para meterlo en la carretera que llega al destino donde tú tienes que ir. Y Dios te dice, número uno, si tú has sido decepcionado porque me esperabas el lunes y yo no llegué el lunes, tranquilo, tranquila. Yo simplemente estoy dando una vuelta necesaria para ti, para que tú aprendas a depender solamente de mí y no de nadie más. Si tú estás demasiado tiempo en un desvío o en una situación, Dios te dice, yo estoy preparando una situación que sabiduría humana no va a poder solucionar. Y yo te voy a dar un de repente, en un momento te voy a llamar para que tú seas el vehículo que yo voy a utilizar para que mi solución se canalice a través de ti. Si tú estás en una situación difícil, si alguien te ha engañado, te ha decepcionado, si en el desvío has caído en muchos hoyos y te sientes abatido o abatida, el Señor te dice, tranquilo que te voy a sorprender. Tú estás aquí en el día de hoy para saber que yo te voy a sorprender. Te voy a dar un de repente y te voy a llamar. La pregunta es, cuando tú estés en esa situación, ¿a quién tú vas a llamar? Dice el Señor, yo soy el gruero de tu vida. Clama a mí, que yo te responderé. Y yo estoy dispuesto a encontrarte en esa carretera, bajo lluvia, bajo cielos nublados, donde aparenta que nunca vas a llegar. Clama a mí que yo te responderé. Y yo te voy a encontrar quedado o quedada en el camino, con 2 neumáticos explotados. Clama a mí que yo te responderé. Yo soy la grúa, yo soy el gruero. Yo te voy a encontrar en el camino, bajo lluvia, sin esperanza. Y cuando te encuentre, que estoy a punto de hacerlo, te voy a enganchar. Y luego que te enganche, te voy a montar sobre mí. Y ahí quebrantado o quebrantada, yo te voy a cargar y te voy a llevar a tu destino. Viene un de repente para la vida de gente aquí. Viene un de repente. Y como tú verás en la parte 5 de esta serie, cuando Dios le dio el de repente a José, que él estaba delante del hombre más poderoso del mundo, y este le dijo, con que tú eres el hombre que interpreta sueños. José, su carácter estaba listo. Él dijo, jamás. Mi Señor es que lo hace todo. Yo solo soy un instrumento delante de Él. Dios le dice a mucha gente que está aquí, yo no me he olvidado de ti.
yo estoy pendiente de ti. Yo sé que tú tenías tus ojos puestos en gente, en amigos, en compañeros, en familiares. Y en el día oscuro, todos desaparecieron. Dice el Señor, no los culpes a ellos. Yo estoy en control. Yo estoy en control. Aun cuando tú me veías venir, y como un niño y una niña, tú me esperabas con los brazos abiertos, y yo doblé a la izquierda en el último momento. No te desesperes. Viene un de repente de parte mía para ti. No te desesperes. La grúa viene en camino. No te desesperes. La ayuda está en camino. Padre, te damos gracias